Bueno, señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de estos espacios que tenemos, Carlos Acosta, todos los martes hasta que lleguemos al día de las elecciones. Hoy estamos nuevamente aquí desde las 4 de la tarde y le pedimos a la gente que desde ya empiece a compartir esa transmisión. Cuando decimos compartir es porque estamos en vivo a través de las redes sociales y también a través de Vox FM. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Fernando? Gracias nuevamente. Aquí estamos. Hoy tenemos dos súper invitadas. Hoy son dos mujeres, son dos súper invitadas. Todo el mundo las conoce. Así que vamos a arrancar el programa gracias a la gente del canal, al abogado, economista, arqueólogo, arquitecto, ingeniero Luis Lara, que también está acompañándonos. Chica, bastantes títulos. No, es todo. Él es todo. Y a usted que está en su casa o nos está escuchando en el carro o nos está escuchando a través de cualquiera de las 500 redes sociales que hay ahora, que en todo hay que estar ahora, ¿no? Así es. Recuerden que nos pueden ver en estos momentos a través de la página de Vox FM en Facebook y también a la página La Hora del Té. Le pedimos al popular Pantris, por favor, que si puede tirar ahí el respectivo share en la página de La Hora del Té. Y también nos están escuchando a través de Vox FM. ¿Cómo pueden ustedes comunicarse con nosotros? Lo pueden hacer utilizando dos hashtags, el hashtag LHT Pregunta y también el hashtag Vox Pregunta. Puede hacer sus preguntas desde ahora para que nosotros pues, podamos entonces transmitírselas a nuestras invitadas. Saludamos a la doctora Suyapa Figueroa, candidata a diputada. Es la primera casilla por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio que es especialmente visto por la juventud de nuestro país y bueno, para mí es una enorme oportunidad de dirigirme a ellos y intercambiar. ¿No encontró mucho tráfico, no? Hoy no, extrañamente no había mucho. Está tranquilón, ¿va? Está tranquilo, sí. Hay días que un loco. No, hay días que No, hay días que el viernes pasado fue un desastre. Que mejor me regreso. Sí, correcto. Sí, el viernes pasado fue un desastre. O cuando llueve. O cuando llueve. Sí. No, y llueve viernes y 10 pagos y no, caos total. El zombie. El rapto. Ok, doctora, platiquemos un poco para irnos metiendo en el feeling, un poco sobre su vida. Estábamos hablando de eso fuera del aire. Sabemos que es doctora y todo, pero cuéntenos un poco más de quién es usted, es neumóloga, cuéntenos un poco de su familia y de todo ese feeling para que la gente pueda ir conociendo ese otro lado de Suyapa Figueroa. Yo, como ustedes bien lo dicen, soy especialista soy médico, especialista en medicina interna, después me fui a México. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la UNAM. En la UNA de Honduras. Y luego me fui a la UNAM, a la UNAM, a México, a estudiar neumología. Estudié en el Instituto el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Ahí saqué neumología. Y bueno, de mi vida, pues, tengo una hija, Andrea, es médico también, estudió medicina. Ella estudió en México también, medicina. Ya es médico. Ya se graduó, sí, ya se graduó, ya hizo su servicio social. Y actualmente está viendo a ver la posibilidad de estudiar en Alemania. Ahora mismo Alemania, por la falta de médicos, está siendo un destino muy solicitado, muy bueno para seguir estudiando. ¿Qué es su hija? ¿Qué especialidad sacó? Ella ahorita es médico general y está viendo la oportunidad mismo de hacer una especialidad en Alemania. Ok. O sea, sí, que la carrera de medicina la sacó en México. En México, okay. Sí. Ok, bueno, ahora, imagínense, nosotros nos ponemos a pensar, ok, es doctora y ahora pues decide incursionar en política. ¿Por qué? Y la gran pregunta es, antes de esta incursión en política, ¿qué afinidades políticas tenía? Porque, ¿a quién le iba, digamos? Porque está participando con un partido político que recién es nuevo. Es que antes solo se le iba como a 2 o 3 partidos y ya estuvo. Sí, habían 2 o 3 partidos que se les conoce como partidos pequeños. Entonces, para conocer ese background, porque de algún lugar vendrá, ¿no? Excelente, sí. Bueno, yo siempre fui votante por el Partido Liberal. Creo que el Partido Liberal había sido uno de los partidos que tenía prominentes figuras. Creo que había sido una muy buena institución política, con muy buenos logros. Sin embargo, pues como todo se ha ido un poquito volviendo complejo la situación, la participación política. La verdad que nunca me había llamado la atención. He sido nada más una persona de las que va a votar disciplinadamente cada vez que hay un proceso electoral.
Sin embargo, en esta ocasión, pues aunque de repente no es algo que sea un proyecto de vida, haya sido un proyecto de vida, sin embargo, las circunstancias tan difíciles por las que pasa el país, pues creo que casi que nos obliga, en vista de la beligerancia que se ha tenido durante muchas luchas, muchas situaciones que han pasado en el país. Y bueno, pues entonces me invitaron a participar en este proyecto político, al que, bueno, de hecho no acepté de primas a primeras, tuve que pensarlo muy bien, tuve que consultar un poco con mi hija, con mi mamá y mi familia en general, para ver qué opinaban sobre participar en este proyecto. Así que aquí estamos, viendo a ver cómo podemos nosotros contribuir a que las cosas en este país pues retomen el curso que debería tener, ver cómo podemos contribuir a que volvamos al Estado de Derecho, a la independencia de poderes, a proponer las leyes que deberían garantizar algunos derechos en nuestro país. Una consulta, ¿qué opinaría usted, ahorita que nos mencionaba de su hija que se quiere ir para Alemania, en algún momento ella le dice, mamá, me quiero quedar? Que es una cosa que está pasando, o sea, que la gente... ¿Se quiere quedar allá? Sí, pues allá, Ah. sí. Mi mamá quiere quedar aquí, ¿cómo te va, man? No, no, que es una cosa que está mencionando con Alemania. Yo tengo un montón de compañeros del colegio médicos, pero que no son médicos aquí, se fueron y zafuca peluca, no volvieron nunca. No, ¿va? ya. Mire. Entonces, ¿qué pasa si usted el día de mañana su hija viene y le dice, mamá, me voy a quedar en Alemania? Es que aquí es más bonito. Es que en Alemania, Acá sí. no hay chucho muerto en la carretera, paja. No, bueno, definitivamente ella es una persona adulta. Afortunadamente es una persona con una madurez emocional muy, muy buena, una persona muy independiente. Me siento muy, pero muy orgullosa de mi hija. Entonces ella es capaz de tomar esa decisión y yo apoyarla. A los padres solo nos toca apoyar a nuestros hijos cuando son capaces de tomar esas decisiones. Obviamente uno quisiera siempre, estar cerca de sus hijos y estar cerca de sus nietos, si es que acaso ella decide tener hijos. Y bueno, eso sería lo idóneo. Desafortunadamente, mire, es una gran cantidad de hojas que nosotros firmamos todos los días de médicos que deciden irse a ¿A otro probar lado? a otro lugar. Claro. La migración no solamente es la migración de la gente que vemos en esas caravanas, la migración es de talentos hondureños y eso realmente es una situación bastante dolorosa. Yo siempre le apuesto que esos hondureños que se van del país después van a hacer siempre una enorme contribución para mejorar nuestro país, como lo hace, por ejemplo, Sir Salvador Moncada, por ejemplo, que son referentes del éxito que se puede tener, así como tantas otras personas que han triunfado en el extranjero y que después siempre vuelven sus ojos hacia la tierra que los vio nacer y creo que pueden hacer grandes contribuciones. Doctora, usted ha pertenecido a la Junta Directiva del Colegio Médico. Actualmente es la presidenta del Colegio Médico, que digamos es uno de los gremios más respetados en el país. Científicos, personas que han logrado destacar, que han culminado carreras importantes y dentro del gremio médico un montón de ciudadanos muy destacados también. ¿Cómo se hace política? ¿Cómo se es mamá? ¿Cómo se es presidente del colegio médico? ¿Cómo es neumóloga? O sea, ¿cómo es todo ese feeling? O sea, ¿cómo que no duerme? ¿Cómo es el asunto? Bueno, se tiene una vida un poco ajetreada, se sacrifica a veces a la familia, indudablemente. Yo creo que ese sacrificio de los amigos también, como dicen mis amigos, ya nunca no volviste a reunirte con nosotros. El tiempo hay que saberlo distribuir. Y bueno, se sacrifican cosas para poder lograr cambiar, indudablemente. Yo creo que es una situación que es compleja, el distribuir el tiempo, pero se puede hacer todo eso cuando se tienen deseos. Obviamente, como le digo, sí implica sacrificio y sobre todo sacrificar a los amigos y a la familia, sobre todo, que es a quienes se les roba tiempo para poder dedicarnos a estas actividades que ahora tenemos. Háblanos, doctora, un poco de las marchas, las protestas
Bueno, que es ahí donde empieza todo el feeling Claro. de Suyapa Sí. Figueroa. ¿Ah? Ahí es donde usted se dio a conocer. Eso fue Gustavo. en el 19. 2019. Pero fíjese que yo asumo la presidencia del Colegio Médico en febrero del 2016. Lo que me motivó a participar en la política gremial, porque tampoco, nunca en mi vida también, tal vez había pertenecido al Tribunal de Honor del Colegio Médico, pero lo que me motivó es lo que habíamos estado platicando con un buen amigo que por cierto ya falleció, respecto a lo que pasaba, los movimientos de privatización de la salud en América Latina. Honduras no era el único referente y empezamos a analizar qué era lo que estaba sucediendo en Colombia con él. Empecé a leer, él me empezó a decir sobre eso, empecé a leer, a documentarme y luego con lo que comenzó a pasar con el hospital escuela, que se lo ceden a la universidad, que después ceden otro hospital a otra ONG, empezamos a ver que estaba sucediendo en Honduras lo mismo que estaba sucediendo en América Latina, porque las políticas neoliberales son procesos que se instalan en todos los países y Honduras no iba a ser la excepción. Entonces decidimos participar básicamente por la lucha contra la ley marco de protección social y básicamente por lo que había sucedido en el Seguro Social. Creímos en ese momento que el Colegio Médico debía tener un rol más protagónico. El Colegio Médico debió alzar su voz más fuerte y haber hecho una acción contundente para que el saqueo del Seguro Social tuviera su escarmiento. Creo que nos dolió a todos los hondureños lo que había pasado en ese momento. Y bueno, esa fue la situación por la que comencé a participar. Hubo participación de gente muy buena, entre las que puedo decir que aprendí mucho de Héctor Díaz, un experto en políticas públicas que es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y con él analizamos muchas cosas de las que pasaban con los procesos de privatización y cómo poder recuperar y cómo poder proponer un sistema de salud y uno de seguridad social que fuera más equitativo, más justo y más solidario. Y comenzamos a trabajar a ir a hablar con comunidades. Fuimos a Olanchito, fuimos a hablar con grupos tolupanes, fuimos a hablar con sindicatos, fuimos a Tocoas, bueno, nos desplazamos por todo el país, fuimos a Santa Rosa de Copán, a Choluteca. Fue un enorme trabajo, porque queríamos formar una conciencia ciudadana de lo que estaba pasando y luego comenzamos a platicar con el magisterio con respecto al tema de las pensiones. Ah, claro, porque en algún momento ya se suma a toda esta protesta, todo este otro gremio que es un gigante también. Exactamente, pero todo surge de una situación de conciencia, es decir, ese trabajo de hacer conciencia de lo que estábamos perdiendo terminó en esa lucha, pero ya era una masa crítica, una masa que sabía, un grupo de gente que sabía, que tenía conciencia de lo que tenía que defender. Entonces, yo creo que esa experiencia de la plataforma me dejó muchas enseñanzas a mí y le dejó muchas enseñanzas al pueblo hondureño y sobre todo a la sociedad civil que tiene que informarse respecto a sus derechos, respecto a qué podemos hacer como sociedad civil para transformar el país. Y yo siempre le sigo apostando que es la sociedad civil la que tiene que tomar esa conciencia y tiene que tomar esa beligerancia y luego ellos, en toda esta discusión y en toda esta formación de la gente, ser los que indudablemente pongan esa balanza en el gobierno, que pongan ese dedo en la llaga y que se respeten los derechos de las personas en nuestro país. Y creo que a veces alguien me preguntaba el otro día si la situación de política era la misma del 2017 y se iba a repetir el mismo escenario este año. Yo creo que no. En este momento hay mucha más conciencia, mucha más participación de la sociedad civil, de grupos que se han organizado para poder hacer que los cambios sucedan en este país. Una Ahora, pregunta, perdón, sí. usted dijo que era presidenta del colegio médico. ¿Hay médicos que están en contra de usted? Claro, como en todo, siempre hay personas que le adversan, ¿verdad? Siempre hay grupos. Recordemos que nuestra sociedad es una sociedad que se polariza mucho. Yo creería que
que hay un grupo que siempre no está a favor de las políticas, sobre todo, y yo debo decirle que el Colegio Médico se caracteriza porque la participación de sus miembros no tiene que ver con política. Ha sido un colegio en la que se ha respetado muchísimo esa independencia y quiero decirle que en las luchas de la plataforma estuvieron ahí presentes los médicos independientes de su color político. Hubo gente que era nacionalista, militante del Partido Nacional y estaba ahí con nosotros. Porque esta era una lucha ciudadana, no tenía color político. Lo que tenía era una conciencia de que había que hacer algo por rescatar a nuestro país. Y esa participación fue bastante buena de grupos indistintos de su color político. Ahora, en aquel momento, para refrescarle un poquito la memoria a la gente, la protesta empieza en contra de la aprobación de PCM, ¿no? Sí, Que eran pues proyectos que se aprobaban en consejos de ministros, o sea, los aprobaba el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Sin embargo, cuando las protestas terminan, lo que se está pidiendo ya es la salida del presidente. O sea, ocurre una especie de cambio y se empiezan a sumar también organizaciones, partidos políticos, otros que organizaciones civiles, ciudadanía en general, que se empiezan a sumar a esto. Entonces, ¿en qué momento surge ese cambio? Y si es cuando está ocurriendo eso, que se le viene la idea a usted de participar ya directamente en política electoral. Vamos a saludar antes de que me conteste esta pregunta a la gente que nos está escribiendo. Esto es el Facebook Live, doctora, que estamos viendo Ahí nosotros. Estamos viendo, hay por ahí algo, estoy leyendo, pero esta cosa está medio, entre que estoy lejos y la cosa está un poquito rápido, pero ahí voy, va. Hubo recientemente una invitación por Gilbert Bertrand, para que usted Sí. formara... Solamente antes de que nos conteste eso, a ver si nos puede contestar a mí. Saludo rápidamente a Darlia del Cid, a George Pineda, Irma Rivera, Marco Sevilla, Alejandra Álvarez, Betsabe también, Johan Roberto, que está preguntando cosas sobre los hospitales móviles. Ya le vamos a preguntar obviamente eso porque es doctora. A Carlos Rivera también, Lía Zavala, que dice una mujer muy preparada. Vamos a saludar también a Cocoy Medina, Cris Zelaya. Y toda esta gente les pedimos que compartan este live para que las personas, pues, estas entrevistas puedan llegar a más gente a través de los espacios digitales. Lo que le preguntaba, el cambio que ocurre de las marchas en cuanto a lo que se pedía o la consigna inicial con la consigna final, y si fue en ese espacio que usted dijo, ok, este poder de convocatoria lo tengo o se puede lograr, entonces de repente podría yo someterme a un proceso electoral. mire, recuerde que cuando nosotros estamos en esa lucha, el gobierno comenzó a llamar a un diálogo, pero a ese diálogo había llamado a los colegios magisteriales que habían sido de alguna manera disidentes. Esto es bien importante lo que pasó y para los que les gusta la política, es que el gobierno llamó a sus dirigentes y sus bases no les hicieron caso. Sus bases, las bases de esos colegios magisteriales rebasaron esa dirigencia y decidieron por ellos mismos a dónde querían estar. Y nosotros en ese momento entonces, ante que el gobierno había llamado a gente que le había levantado algunos procesos judiciales, no sé si ustedes recuerdan, Sí, sí, sí. a uno lo llamó porque habían participado en el Seguro Social, a otro Sí. lo llamó porque habían cometido, dijo que era lavado de activos, y bueno, el gobierno sabe qué cosas les ha levantado a la gente, ciertas o no, no lo sé. La verdad es, no tengo la capacidad ni las atribuciones para decir si esos eran procesos ciertos o no. Pero eso fue lo que hizo el gobierno, para obligarlos a irse a sentar con ellos. Y nosotros entonces propusimos como alternativa el diálogo ciudadano. Por eso cuando la gente dice, pues aquí habían médicos, aquí estaba el colegio médico, no era cierto. Fueron los médicos empleados a los que el gobierno obligó por determinación de su función, decirles vengan y se van a sentar aquí. Esos médicos fueron obligados porque son empleados, igual que soy yo, eran empleados y tenían que cumplir con una función que les llamaba el gobierno. Pero entonces nosotros planteamos nuestro diálogo ciudadano, los productos de las mesas ciudadanas en las que se abordaron muchísimos temas, entre los que está salud sexual y reproductiva, entre los que estaba mucho de educación, análisis del sistema, cómo debía abordarse, tanto de salud como de educación, están ahí. Fue un trabajo muy bonito, muy comprometido, y ese
es lo que en algún determinado momento pensamos que puede ser la base más bien de un nuevo planteamiento de cómo cómo formular un sistema de educación y de salud como el pueblo hondureño se merece, pero sobre todo apegado a lo que el pueblo hondureño necesita y no copiarlo de otro país. Lo que le ibas a De preguntar de la de invitación, vi por ahí en redes sociales que Gilbert Bertrán, hijo, le hizo una invitación de que si usted estaba molesta con una situación, él le da la bienvenida. Tengo dos preguntas. Le da la bienvenida al Partido Nacional. ¿Cuál es su respuesta con eso? Y al principio usted había mencionado que usted era liberal. En algún momento de su vida, antes de meterse a esta cuestión política, usted fue liberal. ¿Qué piensa del Partido Liberal ahora? Bueno, pienso que el Partido Liberal pasa por una de sus más grandes crisis, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo una institución grande. Recuerde que la gran mayoría de los alcaldes en nuestro país son liberales. Por tanto, tiene ahí un poder aún el Partido Liberal y la gente se identifica mucho con el Partido Liberal. Creo que este es un momento histórico para nuestro país y yo creo que este próximo gobierno que suceda va a ser de alguna manera un gobierno con la oportunidad de reconciliar y volver a amalgamar muchas fuerzas políticas. Sin embargo, yo le apuesto, siempre le apuesto, a que haya independencia de poderes, haya representatividad en el Congreso Nacional, es decir, que lleguen diputados que puedan hacer esa diferencia que se necesita en el Congreso Nacional, y yo le apuesto a que la población hondureña va a decidir por una nómina de diputados que represente esos intereses de la población hondureña. Entonces, este próximo gobierno va a ser complejo. ¿Y aceptaría la invitación que le hicieron? De Gilbert. Mire, como le dije yo, la verdad es que él dijo, nuestra casa es amplia y es bienvenida la doctora Figueroa, pero obviamente todo el mundo sabe que yo podría hacer muchas cosas y respeto a los nacionalistas, porque tampoco es que yo diga que el Partido Nacional, todos los nacionalistas, como le digo yo, incluso tengo compañeros médicos que son nacionalistas, pero la verdad es que convirtieron ese partido en eso, en una casa loca, y yo definitivamente no podría pasar a participar a una situación como esa. Ahora, todo esto surge por un audio que se filtró la semana pasada, doctora, a donde usted habla me da la impresión de que es un voice note, no estoy seguro qué es, solamente es un audio, no es un video, a donde usted se escuchaba molesta y la gente lo interpretó como que estaba molesta con la decisión que había tomado el ingeniero Salvador Narrala, que tomó la semana pasada, de integrar la planilla presidencial de Libre con Xiomara Castro. Entonces, de aquí nacen dos preguntas. ¿Qué opinión tiene el PSH, que es a donde está participando? Porque usted nos está diciendo ahorita, sí, yo siempre he sido liberal, pero no está participando con el Partido Liberal, está participando con el Partido Salvador de Honduras. Entonces, ¿qué opina de esta institución y qué nos puede decir en relación a ese audio que se filtró sin su autorización? Tengo entendido que se filtró así. O sea, fue una persona que probablemente usted confió en esa persona, se lo mandó a alguien y esa persona decidió divulgarlo. Así que si nos puede contar esas dos cosas, ¿qué opinión tiene del partido con el que está participando y qué nos puede decir sobre ese audio? Bueno, el audio, como usted bien lo dice, fue una conversación que se envió ese audio grabado. Está descontextualizado. Esa es otra pregunta que le iba a hacer, porque no se escucha el inicio ni el fin del audio. Sí, exacto. Entonces, había una discusión antes, previo a esto, una discusión en la que veníamos arrastrando muchas cosas que se estaban diciendo, y justamente porque era tan amplio, era tan grande, que yo estaba en sesión de junta directiva, por eso decidí yo hacer el audio. Indudablemente creo que en un partido nuevo, que tiene un año, un poquito más de un año de haberse formado, con personas que vienen obviamente de otras instituciones, entonces a veces es un poco difícil ponerse de acuerdo. Obviamente ahí había una molestia por lo inconsulto de la decisión tomada, sin embargo no estábamos en desacuerdo. Es más, si se hubiera planteado esa decisión, creo que hubiera ganado por una amplia mayoría.
Porque nosotros, incluso como ustedes también ya han visto varias cosas en las que se ha dicho que Milton Benítez, que lo ha dicho, de que hemos estado platicando mucho antes por una unidad, entonces lo habíamos estado platicando en varios escenarios, en varias ocasiones, y la unidad era lo único que podía en este momento ser una, digamos, una respuesta ante la posibilidad de fraude. Si hay una votación masiva, si hay una participación masiva, por mucho que se quiera hacer un fraude, no se puede detener la voluntad del pueblo. Y a eso le apostábamos. Hay mucha gente que está preguntando, ya yéndonos un poco a las preguntas que hacen aquí en Facebook, de los hospitales móviles. Usted, doctora, pues la asocian de un solo. ¿Qué piensa de eso? Si usted llegase a ¿Los hacer... hospitales están funcionando, los hospitales móviles? No, chabacán. Ni uno, nada, No, nada, sí. ni para, Ni para fractura. ni para hacer masajes, no. No. No, pero digamos, si usted llegase a ser diputada, usted haría eso. No, ¿sabe qué? Está para, ¿cómo dice que la gente? Para reciclarlo. Un food truck park. Ajá, un food truck. Entonces, ahí están algunas preguntas. Ahí están las preguntas que hace la gente. Hay varias preguntas que estamos tratando de unirlas en una sola cuestión, y una de ellas era la de los hospitales móviles. La otra era la invitación que le han hecho por parte de... Bueno, que la invitación que le hacía Kilbert es justamente porque él escucha el audio, ¿no? Correcto. Por eso es que Claro, le dice eso. claro. Ellos piensan que hay un descontento con la decisión de Salvador, ¿verdad? Y que incluso no solamente ellos invitaron a participar. Y un poquito también para responderle lo que usted me decía, que si yo desde el 2019 había decidido participar en política, y la respuesta es no. Mi decisión en participar en política había siempre dicho no. Me habían ofrecido en algún momento, que lo dijo Raúl Valladares también en ese momento, me habían invitado a participar como candidata a la presidencia, y les dije no, porque no había unidad dentro del Partido Liberal. Si nosotros hubiésemos logrado una unidad dentro del Partido Liberal, entonces ahí sí. Había muy buena gente. Luis Zelaya para mí sigue siendo una persona de mucho respeto, una persona a quien reconozco sus cualidades como buen hondureño, una persona honesta. Entonces nosotros habíamos pensado participar en unidad, ayudar yo un poco como ciudadana y como liberal que era en ese momento, ayudar un poco, pero hubo muchos problemas ahí, algunas cosas que suceden en política, ¿verdad?, que impidieron esa participación, y yo dije, no voy a participar. Ya antes, desde el 2010, en el proyecto anterior, en la elección anterior me habían invitado a participar como candidata a diputada, y les dije que no, porque no quería participar, la verdad que no. ¿Por qué cree que hay gente buena? Hay gente buena en este país, definitivamente. ¿Por qué cree que la gente buena no se quiere involucrar? Que es uno de los grandes problemas que tenemos. O sea, que hay gente muy preparada, gente muy capaz, pero no. No. Por eso, porque yo siento que es un desprestigio muchas veces. De hecho yo a veces yo lo sentía así. Sí, esta es lo que buscaba en la plataforma, usar esa plataforma política, esa plataforma social para política, y eso no es cierto, no es cierto. Jamás ha sido proyecto de mi vida meterme en política, y ahora, ahora estoy en política. Creo que, como lo dijo el Papa, incluso el Papa lo dijo, es casi una obligación que las personas buenas, las personas que, digamos, tienen atributos, tienen que ir a aportar al Congreso, participen. Yo creo que al Congreso, a cargos de cualquier tipo, que participemos como ciudadanos también en todos esos grupos ciudadanos, y enriquezcamos un poco más esa participación desde varios aspectos ciudadanos, políticos, y eso va a ayudar al país a ir creciendo y salir un poco de la situación en la que está. Ahora, No habíamos lo de los hospitales móviles, no habíamos... sí. Al final. Los hospitales. En su experiencia como doctora, fue una... Más allá de la situación de la compra, ¿fue una buena compra? No. Y lo dijimos y lo habíamos analizado desde antes.
para que usted ponga un hospital de este tipo, un hospital móvil, sobre todo cuando tiene una enfermedad como la que tiene, los espacios muy reducidos hacen que la concentración, Ahí las está cargas aquel compa, virales ¿cómo se sean llama? muy altas. Axel Rose. Ajá, sí. Axel López. Ajá, a López. Ajá. Entonces, esos espacios eran demasiado pequeños. Generalmente cuando usted tiene una enfermedad altamente contagiosa, lo que necesita es justamente que haya espacios grandes, bien ventilados, con mucha luz, y eso era justamente lo que no tenían. La compra fue mala, de hecho no se podían echar a andar porque no tenía suficiente sustento eléctrico para poder echar a andar los ventiladores, los monitores, los extractores y todo. Se paraban, incluso las puertas eléctricas que funcionaban con sensor no funcionaban en algún determinado momento porque no había suficiente potencia de la carga eléctrica para que pudieran funcionar. Lo mismo que las disposiciones de aguas de estos hospitales, no habían agua para lavarse las manos en esos hospitales. Entonces realmente fue una Que decisión. haya un hospital sin agua ya es una No, y sobre todo con lo del extraña. COVID, que lo que hay que hacer es lavarse las manos. No, y no hay agua. ¿A dónde? En el hospital no Sí, hay no agua. hay Como hospital. que- como Ahora, que- una como que el cuestión. estadio no tenga cancha. No llegaron todos, ¿ah? Sí. No. No. O sea, hay unos que no llegaron. Sí, no, es que al final no. hombre, No, eso- sí, no los traigan, Ahora, ya tú, no, sí. traigan vacuna. Ahora, hablemos un poco del tema partidario. En cuanto al tema estructural, el partido es nuevo, como usted lo mencionaba, el PSH es nuevo, y la estructura partidaria es una cosa fundamental, ¿no?, en estos procesos. ¿Cómo lo manejan? O sea, me imagino que han tenido que redoblar esfuerzos, conocer gente, invitar gente, reclutar gente en los diferentes sectores. En el caso suyo, pues a nivel de Francisco Morazán. ¿Cómo han desarrollado ese trabajo estructural dentro del partido? Y además de eso, ¿qué tan agotador es? Pues no solamente en temas de tiempo y de esfuerzo físico, sino que también en un esfuerzo económico. Bueno, indudablemente ha sido ese el gran desafío y bueno, ha sido una tarea dura. Sin embargo, pues aquí también yo debo reconocer el brillante trabajo de la juventud del PSH, del Partido Salvador de Honduras, que ha sido una constructora digamos, de esa base, de esa estructuración del partido, y han sido muy, muy activos en esto. Y obviamente el trabajo de muchos de los miembros del partido. Irosca, por ejemplo, ha sido una persona que ha hecho un titánico trabajo, un esfuerzo enorme, así como muchos otros candidatos a diputados que la verdad es que se fajan trabajando para ver si se llegaban a hacer esas estructuras. Es difícil porque en el país, recuerde que la gente no se quiere identificar. Si no le dejan de dar el bono y si no le dejan de dar la bolsa y lo despiden también, o sea, se arriesgan a muchas cosas. Por eso nosotros creemos que al momento de votar va a haber enormes sorpresas. Aún creo que las encuestas no pueden medir adecuadamente esa respuesta que el pueblo hondureño va a tener el día de las elecciones. ¿Y esa respuesta va a ser? Esa respuesta va a ser contundente en contra del gobierno, pero contundente. Es más, yo estoy segura que como nosotros no tenemos dinero, porque nosotros, eso sí, no tenemos dinero, ¿no? Entonces no tenemos dinero para llevarlo, no tenemos dinero para transporte, no tenemos para nada. Entonces, por eso los invito a que se vayan en los buses, que ponga el gobierno, el Partido Nacional, que es el que tiene dinero, que se coman la comida que les dan, que reciban todo lo que les dan. Al final es dinero del pueblo. Y que vayan a votar por el quien ellos decidan votar. Ok. Justamente con eso, ¿usted ve a un Juan Orlando Hernández, en caso de que pierda, entregando el poder con facilidad? ¿O qué cree usted que pueda pasar En el estadio, futuro? digamos, entregando la banda. Sí, No, al estadio no va a llegar porque... no va a llegar. Sí, va. No, al estadio no va a llegar. No sé, es una pregunta que la gente se ha Sí, hecho. o sea- En el caso de que el Partido Nacional perdiera y le tuviese que entregar la banda presidencial, entregarla, ¿no?, a alguien que no es de su partido, pues llegaría él a tenga, a ver. Creo que no es la primera vez
Sí, es que yo creo que... ya había pasado en alguna otra ocasión. No, es que ahorita le entregó el solo. Él lo va a No, mandar a dejar. no. Y yo creo que no es la primera vez, no me acuerdo cuándo. Sí, ya había pasado que no se dio ese... O fue una cuestión con una silbatina muy, muy grande, no me acuerdo cuándo fue. Pero yo creo que, bueno, y por eso todo el mundo se pregunta si va a haber elecciones, ¿verdad? Esa es Correcto. otra Estamos a pregunta. 40 y tantos días de las elecciones. Yo creo pero que usted... es una cosa creo difícil, que- ¿verdad? Para quienes están en el poder en este momento, no solamente para Juan Orlando, sino para todos. La verdad, yo creo que... Luis Lara en este momento va a sacar en matemática cuántos días faltan para las elecciones. No, en una cosa que... Abogado, impresionante. mercadólogo, Matemático. matemático, una cosa. La doctora está sorprendida. Lástima que ya tengo suplentes y no ya pone a Luis Lara. No, y no, capaz es neumólogo Y también. también son neumólogo Luis Lara, ¿no? Colega, le- Sabía que aquí había otro neumólogo. Entonces, ahora, ¿cómo ve usted el 28 de noviembre? ¿Cómo se lo imagina ese día? Bueno, va a ser un día lleno de sorpresas, definitivamente. Yo sí pienso que el pueblo hondureño en este momento tiene una clara visión de qué es lo que tiene que hacer. Eso es indudable. El pueblo hondureño va a dar un voto de castigo esta vez. Pudiera ser, y por eso pudiera complicarse a medida que se vayan desenvolviendo los resultados, ¿verdad? Y que se vayan haciendo las encuestas a boca de urna. Por eso yo le invito a las personas a que se vayan tempranito a votar, ¿verdad? Para evitar exponerse y que bueno, las misiones de observación que ya están instaladas en nuestro país, ya están acá muchas de las misiones de observación. Van a Sí, tener la de Unión dónde Europea trabajar, ya andan unos carros de la Unión Europea ahí ya Sí. con una mara, 50 días aquí. con una marachela, ahí andan, ya vinieron. Una cosa, entonces usted mira que va a ser un día agitado, pero no ve nada, bueno, cada hora es un momento, ese día. Este país es el país de Chelato, nunca se sabe. Ahora, la otra pregunta es, solamente para aclararle a la gente, porque hay algunos comentarios, el PSH mantiene sus planillas a nivel legislativo y sus candidatos a las municipalidades, todo eso se sostiene. Es correcto. De hecho, tendrá que existir un candidato a la presidencia porque hay una alianza que está inscrita y que debe participar que se llama UNO. Solamente que en esa casilla a nivel presidencial ya no va a aparecer Salvador Nasralla. Va a aparecer alguien más, que no sé quién es, creo que ya lo nombraron, ¿o no? No Sí. sé, sí, hay alguien, Ya, ya ni pusieron yo, alguien. ni yo sé Sí, no, es cómo que- se llama. Tiene que ser alguien desconocido. Tiene Como que yo ser por eso les alguien- decía, tiene- pongan a Mr. Beans. Puede ser que haga de espalda, tiene el con. Sí, la foto. Ahora, Mr. Beans. Ahora, porque Salvador Nasralla lo que ha hecho es que se ha sumado a la planilla presidencial de Libertad y Refundación y Doris Gutiérrez también. Doris Gutiérrez ya participaba o hubiese participado como designada presidencial de esa alianza de UNO. Entonces, el PSH en todos los demás, en los otros dos niveles, se sostiene exactamente igual. Exactamente igual. igual. Ahora, ocurriendo esto, ¿cuál es la relación de ustedes con Libertad y Refundación? Se lo pregunto sobre todo a usted porque sé que en el tiempo de las marchas, en el tiempo de los movimientos en la calle de la plataforma, Libertad y Refundación acompañó esa expresión popular. ¿Cuál es su relación con ellos ahora? No, incluso, bueno, ustedes saben que la base de Libre es una base súper consciente, súper beligerante. Es una base también que es muy crítica de lo que sucede en nuestro país. Así que yo no tengo ningún problema. Es decir, somos aliados naturales. De hecho, ya habíamos hecho varias alianzas de apoyo mutuo y de cuidar los votos en muchos municipios con dirigentes de Libre. Y bueno, pues esta alianza que se hace a nivel presidencial solo viene más bien a sumar y a ser realmente una fuerza grande, una fuerza que yo pienso que es prácticamente invencible, y que en este próximo 28 de noviembre se va a dar a conocer realmente lo arrollador del triunfo de Xiomara Castro como presidenta de este país.
Manda a decir el matemático neumólogo sí, Luis ya Lara, después de 39 días. Aplicar diferentes ¿Ah? fórmulas. En Ay, el momento. no, acá, mentiroso. acá, En el momento. Como tres Acá. calculadoras Sí, acá. claro. Sí. Doctora, la gente Volvemos- pregunta también volvemos en a- redes sociales, ahí anda un rumor. Hay que leer, porque hay que leer lo que la gente dice. Que usted va de presidente del Congreso. Ahí andan diciendo. No, mire, no, yo creo, no, eso No se incluso sabe. no se sabe. Sí. Eso realmente es muy aventurado porque a veces yo oigo un montón de gente que está cabildeando para ser presidente del Congreso. Eso no se puede. Sí, no. Eso es Sí, eso ni realmente siquiera se muy escoge por infantil cuestión pensar en este popular. momento que alguien. No, yo ahorita estoy trabajando o haciendo conciencia y diciendo a la gente que el Según, Partido Salvador de Honduras tiene una excelente nómina de candidatos que son personas limpias, que son personas muy bien preparadas, muy bien intencionadas y que tiene excelente oferta electoral para ser escogidos como los próximos mayoría dentro del Congreso. Y yo le voy a decir, si el pueblo hondureño también tiene conciencia, ya que Xiomara Castro va a ocupar el poder legislativo, yo diría que sería excelente poder tener al Congreso Nacional con una mayoría del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? Porque entonces habría independencia de esos poderes. Y entonces creo que podría ser mucho más fácil y sería idóneo. ¿Por qué? Porque compartimos muchos de los pensamientos y es el desmontar todo este andamiaje que se hizo para favorecer la corrupción, el saqueo y que la impunidad siguiera siendo lo que dominara en nuestro país. Entonces, y la derogatoria del Código Penal, la derogatoria de muchas leyes como la Ley Marco de Protección Social, la Ley de las Sedes, tiene que darse. Y se tiene que dar con una mayoría de diputados que tengan ese compromiso por Honduras, en donde yo estoy segura que también hay gente de libre con ese compromiso. Entonces yo creo que este va a ser un gobierno bastante interesante, va a ser un Congreso muy interesante también, y yo espero que la población hondureña tenga la convicción de que el Partido Salvador de Honduras tiene la mejor oferta dentro de todos los partidos para diputados. Ok, entonces, sí, claro, ahora en este momento hablar de una presidencia del Congreso es una cosa complicada porque no Sí. se sabe cómo va a quedar integrado, ¿no? Al final el Congreso Nacional. Ahora, hablemos un poco justamente de eso. El actual Congreso es presidido por el Partido Nacional justamente porque el Partido Nacional obtuvo la mayoría. Imagínense ustedes que son 128 diputados y 61 son del Partido Nacional. O sea, casi que ellos solos tienen la mitad. Entonces, ¿qué opina usted de los partidos llamados partidos minoritarios o pequeños? Hay personas que los llaman también como partidos de maletín, les dicen de un montón de formas. ¿Qué opina de ellos? Y también, ¿cómo se contrarresta esa mayoría que tiene el Partido Nacional? ¿Cómo se lo han planteado ustedes? Bueno, indudablemente que esos partidos sí son partidos que son hechos para favorecer, porque por cociente llegan muchos de ellos, porque se les reparte. La ley en este momento está hecha para permitir que esos partidos tengan representación dentro del Congreso y sean los que le sumen al partido que les dio vida, que es el Partido Nacional, y que les permita esta participación. Si usted se fija, hay partidos que por muy pequeños que sean, tienen vallas enormes de publicidad y esas no las tiene el Partido Libre, ni el Partido Liberal, ni el Partido Salvador de Honduras. Entonces, ahí usted tiene otra situación que es llamativa de la atención, de dónde sacan el dinero para financiar esas vallas publicitarias, todo ese despliegue de publicidad por todos lados. Entonces, creo que en este país es justamente eso lo que hay que ir a cambiar al Congreso. Y eso no va a suceder si la gente no hace esto del cociente, votar en línea por los partidos. Plancha.
en plancha. Que es muy criticada, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que ese no lo convierte entonces en un ejercicio democrático, porque la gente viene y dice, no, pero es que yo quiero elegir a los 23 que a mí me gustan, en el caso de Francisco Morazán, o a los 20 en el caso de Cortés, o en Islas de la Bahía solo es uno. Como dos. O en Gracias a Dios solo es uno. En Gracias bueno, a Dios, pero como- que ahí pues... Luis Lara sabe. Sí, en Gracias a Dios es más fácil, vote en plancha, usted dijo, lo soy yo. Ahora, ahí es más fácil, pero es una posición muy criticada. Nosotros lo que le decimos a la gente es, nosotros no les podemos decir que voten en plancha. Lo que sí es importante que entiendan es qué es el cociente y qué es el residuo. Porque al momento de elegir usted tiene que entender las reglas. Y eso es muy importante. El asunto es que también es bien complicado. Sí. Es complicado. Vamos a tener un programa al pero final. fíjese- sí, pero fíjese que yo le voy a decir, yo creo que es complicado. Y también incluso a mí me daba pena decir que se votara en plancha porque yo misma creo que hace tiempo que no voto en plancha. Hace mucho tiempo que no voto en plancha. Porque siempre me ha gustado escoger dentro de todo lo que hay y he votado por muchos candidatos y en plancha muy pocas veces lo he hecho. Entonces creo que eso le limita al pueblo hondureño también esa capacidad de escoger y esa oportunidad de que haya un Congreso representativo. Pero es porque la ley en este momento hace que eso, la ley se hizo por ellos para favorecerlos a ellos y disminuir esas posibilidades de que las mayorías o de esos otros partidos grandes tengan una representación fuerte que les haga oposición dentro del Congreso. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es, yo le digo a la gente, no le dé ni un solo voto al Partido Nacional, pues, si son los que nos tienen en este momento. Vote por los que usted quiera, pero no vote por nadie de ellos. Eso es lo que yo he llegado a pensar que es lo que puede contrarrestar y nos puede permitir un ejercicio dentro de lo que cabe y que nos puede dar como hondureños la oportunidad a los hondureños de salir de esta situación tan difícil en la que estamos. Aquí veo los mensajes que nos escriben y aparece un mensaje de Yasmina Figueroa, es su hermana. Mi hermana. Sí, pues su segundo apellido es Eguigurems. Eguigurems. Sí. Ok, Con bueno, M. Sí, saludos a los chicos de la hora del té. La verdad es que nos está saludando a nosotros, doctora. Pero ahí sí. Sí, pues, saludos. Saludos a Doctora, Yasmín. una consulta. Usted dijo ahorita de esos pequeños partidos que tienen efectivamente vallas por todos lados y todo. ¿Usted cómo maneja su campaña? No, mire, yo no tengo mayor inversión, ¿verdad? Que es en redes sociales. Pues nada más algunas pocas que me donaron una grande que está por allá por la salida de Olancho, esa me la donaron y pues no más. Y de ahí el trabajo de partido estructural. Exactamente, las visitas que hemos hecho, ¿verdad? Pero proselitismo poco realmente hemos logrado hacer, probablemente porque no existe esa experiencia. Mire, todo en esta vida es aprendido. Claro. Y todo en la vida necesita una experiencia y desafortunadamente pues pocos dentro del partido la tienen. Sin embargo, tenemos una enorme, disposición de hacer nuestro mejor esfuerzo y poder lograr que el Partido Salvador de Honduras pueda tener una gran cantidad de diputados, que sea una oportunidad de poner el Congreso del lado del pueblo hondureño y que podamos hacer esas transformaciones que el país necesita. Saludamos, doctora, a la gente que nos escribe. Por ahí aparece Carlos Rivera, Johan Roberto, Lourdes Molina. También saludamos a Naín Duarte, a Nani Gómez también que nos está escribiendo, Roger Martínez. También saludamos a José Miguel Zúñiga, Marco González, a Carolina Abel, Lourdes Molina. Todas estas son personas que están pendientes de este Facebook Live. Le recordamos a la gente, ahí vemos a las personas que se han conectado, todo tipo de... Al final también se pone bueno el Facebook, doctora, porque a veces viene uno y le deja ir un riflazo digital al otro y viene el otro y le contesta. Se pone interesante. Le decimos a la gente, esta entrevista usted la está escuchando a través de Vox FM, la está viendo a través de Vox FM en Facebook y de la Hora del Té, y además de eso la podrá ver en televisión a las 10:30 de la noche en TSI. O puede ser que ya nos esté viendo así, dependiendo pues la hora en la que usted y yo nos estamos encontrando en este momento. Ahora,
con los líderes del Libre, entonces usted se lleva con ellos, o sea, Sí. con otros candidatos y todo, porque Sí. dentro de todo, si bien es cierto, son planillas distintas y que... Pero tengo muy buenos amigos ahí en la planilla de Libre. Tengo gente a quien yo admiro, como Aguno Epino, por ejemplo. Es una persona a quien yo respeto, admiro muchísimo. Así como otros candidatos, por ejemplo, en el PINU, por ejemplo, hay también gente muy, muy valiosa. Y bueno, creo que ahorita hay una oportunidad grande para el pueblo hondureño de escoger muy bien, de formar un Congreso verdaderamente que lo represente. Yo soy del Partido Salvador de Honduras y yo pido el voto por todos los candidatos a diputados de nuestro partido, porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos de ser ese fiel de balanza que debe existir y que no dudo nosotros somos esa opción. Interesante lo que menciona el PINU, porque uno, que es la alianza que está inscrita, es entre PSH y PINU. Y ahora los dos designados de Xiomara Castro es uno el candidato que era del PSH y la designada que era del PINU, también integrando esa alianza, que es Doris Gutiérrez. En algún momento tuvo un zipizape con Eval. ¿Qué fue eso? Con Eval hemos tenido varios y pisados. ¿Dónde ven? Pues? Vení para acá. ¿Qué fue una cuestión ahí que tuvo con Eval? Con Eval, varios. Es que hemos tenido, bueno, creo que no coincidimos en absolutamente nada con él, solo que somos hondureños los dos, o no sé si él sea hondureño, ¿verdad? Pero es que hay gente está comentando, de ahí está una frase famosa que ¿cómo era? Sí, yo no sé, Eval tiene curiosidad, dice que a mí me gustan las narconovelas, ha dicho de todo, ¿verdad? Y yo le voy a decir a Eval, así como ustedes dijeron que cómo hago para agarrar tiempo, justamente no tengo tiempo para ver televisión y mucho menos novelas. ¿Verdad? Okay. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa que, entonces, es porque dijo sobre la expresión de que la opinión de Eval la iba a meter en una cuenta de ahorros para ver si algún día me generaba algún tipo de interés. Porque estaba mal de opinar de las cosas que yo decía. Cada vez que decía yo una cosa, él salía a decir algo y entonces dije yo, pero mire, con eso no volvió a decir nada de Val. Más que después volvió a decir que yo no trabajaba, que yo fuera a trabajar. Durante la pandemia usted no trabajó. Me había ausentado y que no trabajaba para nada, que no conocía una sala COVID. Pues la verdad que yo me pregunto si es que alguien tiene que andarse tomando una foto en donde trabaja para decirle a él que aquí estoy trabajando. Pero de hecho le mandé un par de fotos, ¿verdad?, en el hospital para que pudiera tener alguna evidencia gráfica de que sí estaba trabajando. Pero ¿usted cree realmente que si yo no trabajara en este partido, ya no me hubieran despedido realmente? Lo primero que hubieran hecho es despedirme sin nada, lisa, porque no llegaba a trabajar. Eso es lo que hubiera sucedido si eso hubiese sido cierto, ¿verdad? Y ellos saben que he sido una persona responsable en mi trabajo, sobre todo porque amo lo que hago, porque tengo compromiso con lo que hago, porque sé la gran necesidad que tiene la gente de atención y lo menos que puedo tener es compromiso como profesional y como médico. Ok, vamos a hacer una pequeña dinámica, doctora, porque ya estamos terminando. Si quiere, mientras nos vamos preparando, porque ahí Luis Lara nos va a ayudar, cuéntenos un poco sobre lo que propone usted en el caso de llegar al Congreso. ¿En qué va a basar esa lucha legislativa la doctora Suyapa Figueroa? Bueno, yo pienso que este gobierno tiene que ser un gobierno profundamente humano, un gobierno comprometido con el respeto del derecho de las personas, sobre todo a salud y educación. Creo que mi enfoque en el Congreso Nacional será hacer que las leyes, que se derogue primero la ley marco de protección social. En lugar de ella, proponer una ley que haga que tengamos una seguridad social solidaria, una seguridad social que tenga ese compromiso con la garantía a la vida, una ley de salud que también rescate esa participación también comunitaria, esa participación ciudadana, y que el plan de salud no puede ser igual que el que tenemos nosotros. Las políticas de salud no pueden ser iguales para el Distrito Central que para Puerto Lempira, por ejemplo. Son dos realidades totalmente diferentes y se deben diseñar justamente en ese análisis que debe existir desde la ciudadanía,
Por eso las mesas del diálogo fueron tan importantes en realidad. Pensamos también incidir en algunas leyes que protejan a la mujer, que permitan que pueda la mujer acceder y proteja a la mujer de muchas vulneraciones que tiene y de muchas situaciones difíciles que hacen que las mujeres en este momento no puedan ni participar, ni puedan trabajar, ni puedan decidir muchas cosas. Y creo que ese va a ser mi enfoque particularmente: salud, educación, niñez y mujer. Bien, ok, ahí tenemos, esa es la sección que se llama la hora del tequila. Ahí hay 5 vasos, shots tequileros, solamente que lo que contienen son papelitos. Esos papelitos tienen un nombre, una palabra, una fecha, tienen algo. Lo que queremos es que usted lo saque, se lo va a entregar a Carlos Acosta. Carlos Acosta, con su santa mano, va a mostrar el papel a la cámara y usted nos va a decir lo primero que se le viene a la mente con cada uno de los papelitos. Lo que sí es que vamos a sacar los 5. Lo único que va a cambiar es el orden en el que aparezcan. Okay. Así que vamos con el primero. No es como que uno viene premiado. Le recordamos. Sí, no. Y se ganó. Y un televisor. Ya estaba contenta, ¿eh? No. Ok, y le recordamos a la gente que después de esto vamos con una segunda hora en el que vamos a estar entrevistando a Xiomara Zelaya. A ver, rápidamente, Carlos Acosta. A Pichu. A Pichu, sí. Sí, Castro, sí, que la gente confunde, la gente A confunde. ver, ahí está. 27 de enero del 2022. ¿Qué se le viene a la mente? Bueno, cambio, toma de posesión, una fiesta nacional. El siguiente, muy profesionalmente, vamos a... Mira, Ok. Carlos Acosta. Para que no digan que- finalmente le encestó, así que felicidades. Espero haberlo encestado. Sería bueno que el cámara siga a ver si lo encesté o no. Sí, ok. La siguiente es PSH. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Cambio. El PSH es esperanza y cambio para el país. Vamos con el siguiente papel. Sí, acá. Vamos a ver. Debemos tener premios para que... Sí. Y se ganó. Sí, aunque sea un Una. 6. Xiomara Castro. La próxima presidenta de este país. Ya. ¿Te imaginas que pusieran un papel random que diga así como Luis Lara? El matemático. No, físico, matemático, muy bien, mira. Neumólogo. No, pero sería poner un premio porque Sí, Todólogo. sí, la gente espera algo. Sí, y le salió el papel, whatever. Correcto. Tito Asfura. El gran perdedor en las elecciones. Ok. Y el Y último vamos con el vasito. último. Sorprendentemente, ningún vasito se nos ha quebrado todavía. Sí, o Una lo cosa- mismo. Bueno, lo van 3 programas. ¿no? Sí, no, pero conociéndonos, Sí, no, es pues una sí. cosa que ha durado. Y libre. Libre, Pucha, Pues- voy al salón de las uñas la próxima. Ajá. libre es eso, también es un partido, pero que en este momento pues es oposición también al PSH de alguna manera, pero es un partido que ha tenido una identidad con las causas del país, merece mi respeto como partido, como institución política. Ok, y solamente para ir terminando, doctora, para despedirnos, el protagonismo de las mujeres en política. ¿Cómo lo mide usted ahora? Porque ahora vemos, por ejemplo, bueno, está usted, está el caso de Xiomara, Hiroshka, también la doctora Ligia Ramos, por ejemplo, está la Pichu, que es nuestra próxima invitada, Beatriz Valle, Dori Gutiérrez. O sea, ¿cómo mide todo esto usted en este contexto actual en el que estamos? Yo pienso que vamos avanzando, las mujeres nos hemos ido ganando a pulso estos espacios, creo que debemos ganar mucho más espacios y el pueblo hondureño cada vez va teniendo más conciencia de que las mujeres nos debemos empoderar, debemos convencernos de que somos capaces, si somos capaces de sacar adelante a nuestras familias con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, somos capaces de sacar adelante a este país con nuestro esfuerzo, trabajo, honestidad y compromiso, y eso es lo que esperamos de la próxima presidenta de nuestro país, la señora Xiomara Castro, que estamos seguros que hará un digno papel en representación de las mujeres hondureñas. Bien, pues doctora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
Cualquier cosa, cualquier consultita ahí, pues ahí le caemos. Claro que sí, con Esperemos todo no, esperemos que no. Es que me duele acá. Para mí ha sido un placer. Bueno, Muchas pues gracias. muchísimas gracias, a la doctora. Soyapa Vamos con el Figueroa. cambio ahorita. Le recordamos, su número de casilla es el número 139. 139, es la primera casilla en la fila del sabanón que va a haber ese día. Acá, Sí, no te acá. confundas, acá y en Cortés. Sí, es la primera casilla de la fila del Partido Salvador de Honduras. Esa es la casilla de la doctora Figueroa. 139. 139, ahí Bien, está. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pues vamos a irnos con un pequeño corte y al volver vamos a tener aquí a Pichu Zelaya. Vamos a platicar con ella también, así que para que usted prepare sus preguntas también a través de LHT Pregunta y también a través de Vox Pregunta y también en el Facebook Live de Vox FM y de La Hora del Té. Así que ya venimos, recuerden que estamos en este formato especial de La Hora del Té, en estas entrevistas que hacemos con Vox.